entender. Definitivamente, de verdad que eso me marcó, me llamó mucho la atención. No había visto eso desde ese punto de vista. Desde ese punto. Sí había visto que Nehemías tenía una preocupación por levantar, reedificar el pueblo, la casa de Dios, las puertas, dice la Biblia, que estaban quemadas. Y sí ahí, escuchándote hablar, vi que el corazón como que de Nehemías, aunque estaba bien en lo físico, lo que estaba recibiendo, había una tristeza interna por la condición en la que se encontraba el pueblo. Exactamente. O sea, el liderazgo de Nehemías, yo creo que es uno de los ejemplos a seguir, porque como tú decías, si Dios te posiciona, a veces Dios posiciona a personas y se olvidan a veces de lo que vienen subiendo, del liderazgo que tienen o de la responsabilidad que tienen. Dicen, no, Dios ya me bendijo, ya Dios me trajo, todo el mundo que guaye su yuca. Pero realmente cuando tú eres un líder, tú te conviertes en un ente para aquellos también que vienen pasando la misma situación. Y tú como líder tienes que sentir la preocupación, porque recuerda que Dios te dio esa característica y te dotó de esas cualidades para tú ser de bendición y poder guiar a aquellos que están en situaciones no tan bien como la que tú estás viviendo. Así es. Obligatoriamente. Y tú sabes que también hablando del liderazgo, para poder entender el espiritual debemos de ver el secular, ¿no? Usar la temática que hizo Jesús. Por ejemplo, cuando había hablar con agricultores, hablaba de una semilla, como siempre hablamos. Y cuando estaba hablando con los Jesús buscaba parábolas de cosas que ellos conocían, ¿no? El liderazgo también tiene que ver con el desarrollo de lo que posee la persona. O sea, yo puedo ser un líder, pero también yo tengo que ver cuál es tu capacidad. Y como tú decías ahorita, si estás encerrado en eso, ¿cómo yo puedo buscar la manera de que tú descubras lo que tú tienes y tú puedas proyectarlo? Perfecto. Y tú te conviertas también en un líder, quizás no por encima del líder principal que Dios colocó, sino que también te conviertas en una ayuda, en una extensión de ese liderazgo para también poder marcar a otros. En el caso de esta intervención que estoy haciendo, me llama la atención porque hay líderes que lamentablemente no dejan crecer. Porque como tú decías ahorita, se confunden. O sea, cuando tú eres un líder realmente espiritual, tú no quieres simplemente ser la imagen principal. O sea, tú quieres que todo el mundo crezca, porque tú simplemente eres un guía que quiere desarrollar y explotar ese potencial que hay en cada una de las personas que Dios, en este caso, puso en tus manos o puso en tu camino. Entonces no es simplemente para que tú recibas las fotos, los aplausos, sino para que también tú puedas orientar, y vuelvo y digo, y valga la redundancia, convertir a esa persona en una extensión, que al final toda la gloria de lo que tú hiciste y de lo que él va a ser de Dios, pero también hay una honra que recibe ese líder a través de lo que hizo ese muchacho, que salió de ti o que fuiste tú el instrumento que Dios puso para orientarlo a llegar hasta donde él debe de llegar. Entonces tú crees, Anis, que las iglesias, las mega iglesias deberían de tener pequeñas iglesias o levantar obras para poder desarrollar, o se podría decir que hay un liderazgo realmente consciente cuando una persona o una iglesia, por ejemplo una mega iglesia que tenga 1000 miembros, yo particularmente, José, creo que debería de haber levantado algunas obras, porque ahí debe de haber alguien con una visión pastoral, con un llamado. Y yo creo que debería de empezar a formarse, a tomar elementos y herramientas para empezar a formar ese tipo de personas con ese llamado, porque también el líder es un supervisor, o sea, tiene que tener una visión mucho más elevada que la membresía normal, ¿verdad? Para poder determinar quién tiene un llamado, por ejemplo, como evangelista, quién tiene un llamado como pastor, quién tiene llamado, y tú no sentirte amenazado. Si tú eres el líder espiritual, tú no te sientes amenazado por nadie que venga subiendo ni por nadie que esté fluyendo, porque tú sabes quién te llamó y lo que tú tienes y con lo que tú cuentas. Entonces yo creo que cada iglesia donde ya haya un buen número de personas debería de empezar a visualizar cuáles son las personas que tienen ese potencial en el sentido de pastor, evangelista, maestro, que se puedan extender o reproducirse, la palabra que tú usas, para poder ver realmente que hay un liderazgo que no tiene una visión particular, sino que lo que tiene es una visión conforme al reino de los cielos. ¿Qué es lo que quiere Dios?
Que todo el mundo seamos cristianos, podamos llegar a Él, servirle. Y eso tiene que ver con la reproducción. O sea, tenemos que inyectarle o pasarle a otra persona lo que nosotros tenemos. Entonces, me preocupa y pongo el tema o hablo de esto porque yo conozco particularmente iglesias grandes que no ha salido una iglesia de ellos. Una. No hay evangelistas, que no tienen ministerio desarrollado, porque se enfocan más en tipo de empresa. Tienen un modelo como de empresa y no un modelo ministerial conforme al diseño del cielo. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús le dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero Jesús ascendió a los cielos. O sea, ese trabajo de Jesús lo iban a hacer los discípulos, los apóstoles, y se lo iban a transferir a otra persona. Hoy nosotros somos esa reproducción de parte de los discípulos, de los apóstoles, luego de que Juan tuviera la isla de Patmos, todas esas cosas, que viniera el tiempo de la Inquisición, que se desarrollaran los tiempos de las persecuciones, que vinieran los tiempos de los emperadores y la iglesia, y todo el que salió de ahí, que dio de lo que tenía, nosotros alcanzamos eso. O sea, yo creo que el liderazgo de que Dios nos ha dado y de la iglesia en este tiempo tiene que ver con ese punto que hemos tocado, la reproducción. ¿Qué está saliendo de ti para tú poder darle a otros? Y esos que hayan recibido, poder también darle a otros de lo mismo que recibieron. Al final, yo creo que el líder va a ser honrado, bien honrado, porque cuando alguien sale de ti, cuando tú ves, por ejemplo, un muchachito fluyendo con lo que tú le enseñaste, tú sabes que la gloria de Dios, pero hay una honra, hay una satisfacción, tú te sientes que está haciendo lo que debe de hacer y que está en el lugar donde Dios te depositó, porque yo creo que ese es el trabajo que la iglesia debe de hacer. Perdóname que te interrumpa. Hubo un buen consejo que le dio Jetro a Moisés, ¿recuerda? Cuando que Moisés le iba a dar un yello. Un yello es un mareo, un infante. En buen dominicano, un mareo. Le iba a dar una cuestión porque habían asuntos que todos los asuntos los estaba tratando Moisés como el líder principal. Y Jetro ve esta condición, que el hombre ni duerme, no puede atender a la familia, tiene una mujer que no puede dedicarle tiempo, unos hijos que no puede aconsejarlo, y todo el tiempo lo está consumiendo en las personas. Y siempre venía gente con todo tipo de problemas y de situaciones, por más sencilla que sea, era donde Moisés que iba, era el líder que estaba establecido. Y conocemos que por la Biblia Jetro se le acerca y le dice: mira, pero los problemas que sean de menor alcance, que no sean tan relevantes, ponte un grupito, una persona líder de un grupo de 100, uno de 50, uno de 10, y cuando ya hayan esos problemas que exploten las redes, entonces tú que vengan donde ti. Tráemelo a mí. Sí, o sea que en lo que tú dices, estoy corroborando con eso, que debe de haber ese tipo, pero que eso debe de formarse. Pero que yo soy más suelto en la boca, yo soy como medio Pedro. No sé, tú hablas como más bonito. Tú hablas sin miedo. Tú hablas como más bonito, pero es que yo a veces veo el liderazgo. Yo predico, hermano, casi los 30 días del mes. Y yo tengo relaciones con pastores cercanos. Y uno ve que a veces ellos simplemente quieren ser la cabeza. Y ellos saben que yo los respeto, que los quiero muchísimo. De hecho, yo voy a predicar una conferencia de pastor en estos días. Lo quiero muchísimo. Pero que a veces hay que entender que esto es un asunto, esto es de Dios. Y que a ti te han puesto a administrar algo que ni siquiera tuyo es. Y tú tienes que, de hecho, la Biblia enseña que nosotros que deben de cuidar las ovejas y atenderlas como si tuviesen que dar cuenta de ello. O sea, que el asunto es serio. ¿Está entendiendo? Es algo bien serio. Y también hay una corriente que está pasando mucho. Y como tú decías ahorita, cualquiera ahora mismo se está enganchando a pastor. Y esto es serio. A mí me han profetizado el pastorado de lo que yo recuerdo. Porque, de hecho, yo estuve hablando con un evangelista amigo mío que me dijo que ya él estaba sintiendo el llamado pastoral y que a él la iglesia se le iba a llenar rápido porque él era evangelista. O sea, que él iba a hacer sus campañas, que él tenía su carisma. O sea, con esto yo estoy mirando que realmente tiene la visión torcida de lo que es realmente el liderazgo. Me han comentado, tú vas a terminar pastoreando porque yo sé, pero es porque Dios me ha dicho. Porque he recibido la confirmación. Y he notado que en unos años, tú sabes que uno cuando empieza como evangelista, ruge, fuego, ya uno como que va enseñando. Ya mi característica ahora ha bajado de enseñar, de formar. Y tú te vas dando cuenta y tú dices, ven acá. Y eso te va, pero a veces uno tiene que saber identificar esto.
Porque el hecho de que tú tengas un carisma y que la gente te aplaude, tú seas seguidor, sean seguidores tuyos, te sigan, les gusten tus mensajes, no quiere decir que tú tengas ya el pastorado. Porque el pastorado tiene que sentarse, saber aconsejar un matrimonio. Exacto. ¿Entiendes? El pastorado tiene que tener unas cualidades que la Biblia enseña, el apóstol Pablo habla de la misma, que tiene que ser una persona de una visión amplia. O sea, tú tienes que... Porque el evangelista, ¿qué hace el evangelista? Yo prediqué, por ejemplo, yo estaba predicando el domingo, se convirtieron 6 personas, la gloria de Dios. Yo me fui de ahí, yo no sé. Había un tipo, creo que estaba medio tecato ahí, raro. Se convirtió. ¿Tú sabes quién es que va a coger la pela con ese muchacho? Yo me fui. El pastor. El pastor que tiene que formarlo para que crezca, para que se desarrolle. Mira, Ani, como estamos hablando del modelo del liderazgo bíblico versus lo que está pasando hoy en día, eso es de suma importancia. Porque es que, señores, nosotros vamos a bregar con personas que nuestro fin como líder es llevarlo a Dios. Llevarlo a Dios. Que no se nos pueden... Recuerda que cuando Jesús, él hace como una alegoría, creo que está en Juan 16, no recuerdo bien, pero está en Juan que él dice, los que me diste, te lo entrego. No se me perdió ni uno. O sea, él tenía un compromiso de que una de esa gente, si no, ahí es cuando menciona, creo que lo de Judas, que dice... Juan 17. Sí. Cuando está orando por los Exacto, que ahí yo creo que es que dice, pero más el hijo de la perdición, todo eso, ¿verdad? Yes. Entonces, parece que había un compromiso, un pacto que se hizo en el cielo, como entre él y el Padre. Yo, mira, son 1000, yo te voy a entregar 1000. No se te puede perder uno. ¿Tú entiendes? Bueno, va a haber uno dentro de ellos, parece, o sea, cuando usted lo lee y lo analiza, parece como que... O sea, el compromiso de Jesús, la satisfacción de Jesús, fue entregarle al Padre lo que él había recibido, sin que ninguno de ellos tomara un camino errado, fuera de del propósito de lo que le había hecho. Entonces, el liderazgo es muy serio, mayormente el del pastor. Pastor no es cualquiera. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Que la mayoría, escuchen esto en las redes, en Facebook, YouTube, donde quiera que llegue esto. Mucha gente lo que quiere es enriquecerse. Porque hay muchos haraganes que no les gusta trabajar. Yo admiro mucho a un pastor porque él está iniciando a pastorear y él trabaja. La iglesia tiene ahora mismo unos 50 miembros y ya está fluyendo. Hay un menudo que está fluyendo. Pero él sigue, él está trabajando todavía. Y eso está bien hasta que la iglesia ya, porque va a llegar un momento en que ya la iglesia son tantas personas, unas 200 personas, 300 personas, que son tantos los casos, pero no es para sentarse con un Netflix puesto, con una televisión, a sentarse a comer uvita. Es porque ya tú no tienes tiempo por los tantos compromisos que tú tienes. O sea, porque hay gente que se sientan por el número de personas y por lo que está entrando, no por el nivel de compromiso. Escucha, a eso me refiero. Ese liderazgo es muy serio. Y de hecho, el que lo entiende, por eso es que mucha gente, el que no entiende esto, se mete rápido. Porque no está mirando el compromiso, está mirando los beneficios. ¿Entiendes? Sabe que una iglesia manda una carta a una institución, le dan silla, le dan dinero, hay gente que siembra de los Estados Unidos, de todos lados, personas que siempre se identifican con la cosa de Dios, que cuando algo le entra una bendición ellos entienden que tienen que bendecir las iglesias, y uno está sentado subiéndole la barriga y comiendo, no, pero yo creo que esto debe de enfatizarse y debe de tomarse en consideración. Dios te saca de un trabajo secular, de una empresa, de una institución, pero es porque tú ya no tienes el tiempo, porque tienes mucho compromiso dentro de la iglesia, con los matrimonios, con los jóvenes que vienen subiendo, con la vecindad, porque también es que la iglesia tiene que entender esto y el liderazgo tiene que entender que, como yo decía en estos días, Dios me puso a ministrar y yo le decía a un pastor, digo, usted no es pastor de la iglesia nada más, usted es pastor de esta comunidad, usted es pastor de esta calle, usted es pastor del vecino, de los que están al lado, de toda la comunidad. Entonces tiene que tener una visión más amplia y ahí es donde Dios entiende que ya tú no tienes el tiempo para estar en un trabajo secular y Dios te saca. Pero no es para que te sientes. Es para que tú consumas la obra que Dios quiere que tú consumas dentro del liderazgo. Sí. Mira, colaborando con esto, dice Jeremías 23. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. O sea, y cuando leemos el verso 2 dice, por tanto así dice Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersaste mis ovejas y la empantaste y no la habéis cuidado. Oye, está hablando del cuidado.
Quizás alguno, tratando de buscar la manera de justificar este texto, o los textos que realmente confrontan al pastorado, déjeme decirle que, colaborando con lo que dijiste al principio, es lo que se hacen es que se toma una visión de lo que era el pastor de ovejas y se establece como el pastor de ahora. O sea, lo mismo que hacía un pastor con las ovejas. Era lo que dice el Salmo 23, que tiene que ver con David, con las ovejas. Luego David se pone en una posición, habla en tercera persona. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará pastorear. Junto a corriente de agua me pastoreará, confortará mi alma, me guiará. Todo eso, David lo que se está poniendo en una forma de oveja. Y poniendo a Dios como el buen pastor. Entonces, aquí hay un llamado a que el pastor debe cuidar. O sea, debe enmendar, cuidar, reparar, estar atento a cualquier situación que se le presenta a los miembros, en este caso a los miembros de las iglesias. Y ahí, cuando el pastor se siente identificado con esto y haya una empatía en él, entonces, realmente su llamado es real. Es real, claro. Sí, definitivamente. Ahí es donde se ve si el llamado es real o no es real. Lo primero es que hay que entender que a la luz de las Escrituras, no todos llegaron al mismo nivel. Y que siempre van a haber pastores pobres. Porque yo siempre he dicho esto, no todo el evangelista va a salir a las naciones. Si desde República Dominicana nos mandan a todas las naciones, ¿quién va a predicar aquí en Santo Domingo? Claro. O sea, yo me pregunto eso, ¿quién va a predicar acá? Sí. Algunos de nosotros no vamos a salir. Hay hasta evangelistas que son de la iglesia y ya. Sí. Y eso hay que saber. Son internos. Y son predicadores, predican bien. Bien, tremendo, y edifican. No van a pegar una afuera ni... O sea, y es verdad, o sea, sí. Porque los llamados están suscritos a un propósito. Exacto. Es una verdad. Exacto. Entonces, esos factores lo que tienen que... lo primero es que hay que identificar a qué Dios te llama. Eso es lo primero. Si en verdad Dios le llamó en el pastorado y están haciendo el pastorado, ahí hay que ver qué es lo que Dios quiere ahí. Porque el problema, yo no creo que el problema esté en que tú tengas 20 años. El problema es que si Dios dice que en 10 años tú puedes hacer eso y dura 20, ya hay un problema. Sí, ahí hay un atraso. Ya hay un atraso. Pero si la obra se lleva 10 años y tú estás en 9, tranquilo, te queda 1. Ahora, bregar con personas nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. Una de las tareas creo que más difícil es bregar con personas. De hecho, a Moisés le costó mucho el tratar con personas. Entonces, es difícil. Mire, y a esos pastores yo les recomiendo que en este tiempo de tanta tecnología, de tanto conocimiento y de tanta facilidad, es bueno que busquen orientación. Bueno, que busquen orientación. Muy buen consejo. Porque el problema es que en aquellos tiempos, estaban en el tiempo de las piedras, de los tiempos arcaicos, que no había conocimiento. Sí, pero ya tenemos mucho conocimiento. ¿Entiendes? También hay otros medios que podemos utilizar, hay muchos libros. Hay personas también, identifique personas. Por ejemplo, yo estaba en el instituto dando una clase. Me invitaron a dar una clase en el instituto. Y el profesor que me invitó, que es el máster, él estaba explicando una clase. Y la gente no entendía cómo él le explicaba. Yo que me identificaba más con la persona, porque el profesor tenía demasiada altura. Para llano. Sí, yo era más aplatanado. Tipo estaba... Como son predicadores, yo soy para los pobres, yo hablo en español. Exacto. Entonces cuando yo le expliqué, mire lo que pasa, la gente dijo, ¡ah! ¿Entiendes? Entonces, lo primero es, porque hay gente, es que es difícil orientar a ese tipo de personas en ese sentido. No te podemos dar un consejo, pero es difícil. ¿Por qué? Porque a veces son personas que necesitan primero pasar por el sedazo de Dios. ¿Entiendes? A veces no es que tú no tengas un llamado pastoral, sino que a veces el llamado pastoral es para el 2022 y tú te enganchaste en el 2020. Porque recuerda que Dios te puede señalar. Por ejemplo, Dios me señaló, yo estoy seguro de eso, de que yo voy a terminar pastoreando, porque Dios me lo dijo, porque me lo ha confirmado por muchas vías. Pero yo ahora no siento levantar una iglesia, que ya es el tiempo. Ahora, cuando suceda, Dios va a poner las cosas donde tenga que ponerlas. Pero si ya lo está, oriéntese, busque la manera de buscar ayuda, buscar personas que tengan capacidades. Nunca se crea la última Coca-Cola del desierto, como decimos. Recuerde que ya hay otra marca de refrescos. Entonces, trate de siempre buscar personas que le puedan ayudar. Porque el problema es que a veces cuando estamos así, ese tipo de personas a veces son encerradas. Son encerradas, tienen un cuadro
en la cabeza, en la mente, no le quieren dar acceso, quieren hacerlo todo. Pero recuerde que el fin de esto es llevar a las personas a Dios y que como líder tenemos una encomienda a través de las Escrituras y esa es la que tenemos que cumplir. Y el líder tiene que tener tanto conocimiento o siempre estar navegando en la palabra o en lo que va a como líder, lo que lo va a guiar, que todo el mundo cree que tú lo sabes todo. El líder, la gente ve al líder, que el líder no puede saber, no puede equivocarse en Juan 3:17. ¿Sabes que Juan 3:17 se la sabe todo el mundo? Pero hay gente que cuando va a decir Juan 3:17 como que para un ching. No, tienen que decir el 16 primero y seguir. ¿Tú estás entendiendo? Tiene que decirle el 17 porque ¿qué dice Juan 3:17? Está memorizado. Lo memorizan en la mente y después dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Entonces, eso es lo que sucede. El liderazgo es tan serio, que la gente tiene que entender esto. Usted tiene que prepararse, tiene que haber preparación. Porque es que todas las situaciones que se te presentan, tú tienes que dar una respuesta de ello. ¿Entiendes? Y tiene que haber preparación para eso. Una vez yo decía en un mensaje que había que tener cuidado con dedicarse tanto a la obra que nos olvidemos del dueño de la obra. Que eso es lo que ha pasado con muchos pastores que tienen la buena intención de hacer muchas cosas para Dios, pero se han olvidado que esto es espiritual. O sea, yo prefiero hacer poca cosa para Dios que dedicarme a Dios. Yo prefiero dedicarme a Dios que estar haciendo muchísimas cosas para Él. O sea, eso hay que entenderlo. A veces nos llenamos tanto de obra, tanto yo quiero hacer campaña, y quiero hacer evangelismo, y quiero meterme allí a los hospitales. Entonces te olvidaste el tiempo de hablar con Él, de conversar con Él, de leer la Biblia, de tener una comunión con Él, una cercanía con Él. Al final lo perdiste a Él por atender las cosas que tú entendían que era de Él, pero que hay que saber lo que es prioridad. Cuando tú eres un líder, tú tienes que saber lo que es prioridad, porque eso fue lo mismo que pasó en la casa de Lázaro, ¿recuerdas? Que había una que estaba afanada por dar el jugo, pero la otra estaba a los pies del maestro. Entonces el Señor le llamó la atención. Dice una, pero ven acá, dile que se pare y me ayude. Dice, pero tú has perdido la mejor parte. O sea, la prioridad aquí no es el jugo, ni los fritos, ni el salami. Como que Jesús es el modelo más genuino de lo que es un liderazgo. Entre los 12 discípulos tenían sus características, tenían su temperamento. O sea, ¿tú crees que es fácil bregar con un Pedro? No. Un tipo que el mismo Jesús va hablando. Alguien me ha tocado, pero ven acá, Jesús. Yo te invito a problemas. Yo te invito a un mensaje titulado Pedro, porque hablo de todas las intervenciones que tuvo Pedro. Pedro intervino en todo. Se presentan allá, viene la figura de Elías, la de Moisés, está Jesús, las tres jerarquías más poderosas. Y la cuarta, que es el Padre. Tal quien representa a los profetas, el que representa la ley, y está Jesús que representa la gracia. Que Padre lo que está diciendo, cuál es el orden de cada uno. Okay, aquí está la ley, aquí está la ley y aquí están los profetas. Pero este es mi hijo amado, óyanlo a él. O sea, yo quiero que sea la gracia. Y Pedro se mete en esa conversación. O sea, pero ¿tú crees que es fácil como líder bregar con un tipo como Pedro? No es fácil. Con gente con ese tipo de temperamento y con personas, quizá Marco, no sabemos, la Biblia no habla tanto de Marco así abiertamente, pero sí Pedro tenía un temperamento, un Judas que se perdía de las reuniones, que tú no sabías dónde estaba y era lidiando con personas que lo que querían era cortarle la cabeza a Jesús, negociando la vida de Jesús. O sea, bregar con ese tipo de personas, quizás con gente criticándote porque Juan no quiere salir del pecho tuyo, diciéndole lambón y chivato a Juan, porque no se te despega. O sea, tú tienes que lidiar con eso. Tú como líder, saber que tú no amas más a Juan que a ellos. Pero que Juan no se me despega. Y de la oración, pues, queremos también que usted comparta este video, esta información, reproduzca. Escríbanos acá abajo de este video para que, si usted quiere que volvamos a tocar el tema o otra parte o hablar del llamado de evangelista, del pastor, del maestro, o si quiere una segunda parte de este tema que está tan interesante. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Dios y Padre de misericordia, Padre de amor, te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, por permitirnos compartir este momento, que la intención es edificar, la intención es abrir horizonte a nuestros hermanos para que podamos cumplir con el propósito de lo que tú has depositado sobre nuestra vida. Yo ruego, Dios mío, que tú fortalezca todo el liderazgo, fortalece los pastores, los ministros, líderes que tú has puesto a que nos dirijan, Señor Dios. Dale fortaleza, sabiduría, ayúdalo, Señor, a que nos guíen conforme a tu propósito, a tu diseño, conforme a lo que la palabra establece. Ayúdalo, Señor Dios, en cada situación a poder tomar las decisiones correctas
para que tu nombre sea glorificado.